Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa. Hoy les vamos a hablar de las novedades en cirugía que hay para los tratamientos del cáncer de colon, pero además nos hemos colado en el Colegio de Pijamas del Hospital Universitario de Burgos y les hablamos también de la incidencia del ictus en Burgos. Del cáncer de colon, precisamente tenemos hoy con nosotros aquí en cita previa a dos especialistas en cirugía general y del aparato digestivo del Hospital Recoletas, con Miguel Sánchez Carrasco. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y con Fernando Martín Aceves. Muy buenas noches. Hola, Fernando. buenas noches. Hoy vamos a hablar de vuestra especialidad, que lo primero quiero que me contéis, bueno, pues en qué consiste un poco, qué patologías se ven. Bueno, primero agradeceros que hayáis contado con nosotros para estar aquí, ¿no? Siempre es bueno contribuir a divulgar temas sanitarios, que es a lo que nos dedicamos. Si os fijáis en lo que es el término de cirugía general y aparato digestivo, es un término muy amplio, ¿no? Viene de la antigua cirugía general, que abarcaba muchísimas enfermedades, pero hoy en día fundamentalmente nos dedicamos a las enfermedades que requieren operaciones del aparato digestivo. Si nos centramos en lo que es el aparato digestivo, desde el esófago hasta su parte distal, hasta el ano, pues todas las enfermedades que requieran una intervención quirúrgica, pues es el cirujano general el que se dedica a ellos. Y además pues hay otras entidades, como por ejemplo es la cirugía del tiroides, la cirugía del hígado, la cirugía del bazo, cirugía de los ganglios, que también pueden requerir que nosotros intervengamos. Luego está el gran apartado de las hernias. Las hernias inguinales, las hernias de la pared abdominal. Pues en grandes rasgos, cuando alguien habla del cirujano general, pues nosotros nos dedicamos a todo ese compendio de enfermedades. Hoy en día, sobre todo, bueno, pues lo que más conocemos, ¿no? Y de lo que hemos hablado aquí más veces es sobre el cáncer de colon, ¿no? Que precisamente vosotros tratáis este tema. Para diagnosticar esta patología, ¿no? El cáncer de colon, hoy en día, ya lo saben, se manda, bueno, pues una carta de cribado, ¿verdad? A todos, bueno, pues a todos los domicilios de personas mayores de 50 años, pues para que se hagan una prueba muy sencilla y con ello pues poder diagnosticar el cáncer de colon. Sí, claro, el cáncer de colon tiene la peculiaridad de que es un cáncer que cada vez es más frecuente y que en los momentos tempranos de la enfermedad es curable. Y eso es un requisito fundamental, pues, para poder incluirlo dentro de los planes de cribado. Cuando el endoscopista encuentra una lesión que no puede resecar mediante la técnica endoscópica, pues entonces nos envía a nosotros ese paciente para que lo estudiemos y para que planteemos un tratamiento. La importancia del cáncer de colon en los últimos años ha aumentado porque su incidencia se ha disparado en relación a otros cánceres que antes estaban por delante. Hoy en día el cáncer de colon es el cáncer más frecuente en España, por ejemplo, incluso por encima del cáncer de próstata y el cáncer de mama. Y eso pues requiere que haya una vigilancia exhaustiva sobre ello. Cuando a nosotros nos envían al paciente, pues planteamos un estudio de extensión de la lesión, para de alguna forma saber de qué estamos hablando, si estamos hablando de un tumor que está confinado al colon, o si es un tumor que ya se ha podido extender a otros órganos o a los ganglios vecinos. Porque la vía de extensión del tumor, aparte de la extensión local, pues como en todos los cánceres, es
una extensión linfática a los ganglios regionales y a través de la sangre a los órganos distales, que en el caso del colon los más frecuentes son el hígado y el páncreas. Perdón, el páncreas, el pulmón. El tratamiento del cáncer de colon es básicamente la cirugía. Pero es solo el tratamiento para... Es básicamente la cirugía, el tratamiento curativo, pero es importantísimo el apoyo del tratamiento quimioterápico y, en el caso del recto, de la radioterapia para potenciar la curación y disminuir la recaída del cáncer local, etcétera, etcétera. Hoy en día hemos avanzado, ¿no?, en cuanto a la cirugía. Hemos avanzado muchísimo. En 25 o 30 años para acá el avance tecnológico ha sido tremendo. Avance tecnológico y avance en la utilización de fármacos. El avance que ha habido en tratamiento oncológico nos ha permitido a nosotros rescatar muchos pacientes para la cirugía que antes, desgraciadamente, no se les podía aportar nada, ¿no? Y uno de los grandes avances tecnológicos que ha habido en los últimos años ha sido la cirugía laparoscópica, ¿no?, de la que todo el mundo ha oído hablar alguna vez, y la que pues hay diferentes términos que pueden confundir a la gente. Hay mucha gente que te viene a la consulta demandando una cirugía por láser cuando cuando lo único que hacen es una referencia a la cirugía laparoscópica, ¿no? La cirugía laparoscópica en sí es una forma de operar, es una técnica que consiste en que, con una anestesia general, por supuesto, nos aprovechamos de unas incisiones en la pared, 3, 4, el número necesario de incisiones por las cuales nosotros introducimos una cámara y un sistema de pinzas que nos permite de esa forma hacer la cirugía que se hacía clásicamente. Entonces, la gran ventaja que tiene este método es que el número de incisiones es muchísimo menor, la recuperación, por tanto, del paciente es muchísimo más rápida, la agresión, que se llama la agresión que se hace en el propio organismo, es menor, entonces la recuperación es mucho más rápida, y además muchas veces esos avances tecnológicos nos facilitan llegar a espacios con una mejor visión, que hace que la cirugía incluso sea más fácil, ¿no?, el hacerlo de este método. Entonces, hoy en día, en los últimos años, ha sido la gran revolución en la cirugía, ha sido el aporte de la cirugía laparoscópica. Claro, decías, mucha gente no va a consulta y pregunta, ¿no?, sobre esta cirugía, porque claro, al final es más sencilla, ¿no?, pero me imagino que no a todos los pacientes con un cáncer de colon se le puede realizar, claro. Bueno, pues, claro, sí. Bueno, a priori, digamos que la indicación de la cirugía laparoscópica cada vez es más extensa, porque los métodos de visión y los sistemas que tenemos para llegar al tumor en cuestión pues son cada vez más sofisticados. Hay pocos motivos por los que podemos no plantearnos una cirugía laparoscópica. Algunos podrían ser pues, tumores demasiado extendidos localmente, o personas que han sido operadas previamente por cirugía abdominal abierta en múltiples ocasiones, y en los que sabemos que nos vamos a encontrar muchas pegaduras entre el intestino, porque el intestino en ese sentido tiene mucha facilidad para pegarse cuando ya hemos hecho una cirugía, y no nos permite tener un acceso adecuado, porque nosotros, como ha dicho Fernando, necesitamos entrar dentro del abdomen, y para eso lo que hacemos es que introducimos CO2 para que se forme una campana y podamos ver los órganos. Si no, es imposible. Si hay pegaduras, no se permite formar esa campana y no podemos acceder al espacio en concreto al que tengamos que operar, en este caso el colon o lo que pueda ser, la vesícula, el bazo, cualquier otro órgano. Y después de esta cirugía, ¿cuál es el pronóstico, o cuál puede ser, ¿no?, casi siempre el pronóstico del paciente? Pues es fundamental. Primero, antes de someter a cualquier paciente con un cáncer de colon a intervención, hay que hacer un estudio, un estadiaje que se llama, que es saber exactamente
si el tumor está localizado exclusivamente en el intestino o ya ha sido capaz de diseminarse a otros órganos, ¿no? Una vez que se ha hecho el estadiaje y se ha visto que podemos dar el paso de la cirugía, después es fundamental el análisis de la pieza que nosotros quitamos, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahí nos va a dar una serie de características al microscopio, como puede ser la afectación de los ganglios, la afectación de los vasos sanguíneos que llegan a ese tumor, los nervios, las características moleculares del propio tumor. Hoy en día, si hablábamos antes de la revolución tecnológica, hoy en día hay una revolución a nivel genético, ¿no? Cada vez tenemos más información del tumor. Cada tumor podríamos decir que es diferente, ¿no? Cada persona tiene un tumor diferente. Pues todas esas características son claves para hablar de un pronóstico. Es fundamental saber si hay ganglios afectados o no, porque eso va a ser clave a la hora de indicar un tratamiento con quimioterapia posteriormente, y a partir de ahí pues los diferentes estadios de ese tumor pues tienen pronósticos diferentes. No podemos hacer un pronóstico general. Lo que sí que es importante es que si estamos hablando del cribado, que es la primera parte que tú nos has preguntado, ahí es donde detectamos cánceres en unos estadios iniciales, precoces, en los que podemos considerar que podemos curar a la persona. O sea, que hablaríamos de un pronóstico de curación. Curación en cirugía es una supervivencia a los 5 años. ¿Eh? Entonces, por eso es importante todo el tema del cribado, todo el tema de que los pacientes cuando sangran por el ano acudan a un especialista, porque claro, es la no forma... hay mejor síntoma como que de un síntoma. Claro, porque... exactamente. Es importante intentar detectar, como en medicina, que es tan importante detectar todo precozmente, pues en esto igual, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una alta tasa de curación, ¿no? Sí, sí, claro. En concreto en el cáncer de colon y de recto, cuando el tumor no se ha extendido a ganglios o a órganos, como dije antes, al hígado o al pulmón, estamos hablando de tasas de curación superiores al 90% en muchos casos. O sea, esto es una curación exagerada, o sea, y cada vez mejor. Quiero decir, o sea, esto está mejorando. Y incluso en pacientes que tienen ganglios afectos o incluso pacientes que tienen la extensión en el hígado, estamos hablando de curaciones que se pueden acercar en algunos casos al 50%. Estamos hablando de un tumor que ya está extendido a otros órganos, con lo cual va a requerir cirugías posteriores, a veces repetidas, tratamientos quimioterápicos que van a ir cambiando, tratamientos paralelos y conseguir una curación, en el caso, por ejemplo, de las metástasis hepáticas, que en algunos casos puede ser del 35-40%, a 5 años, eso yo creo que es un éxito y que estamos seguros de que en el futuro va a superarse, seguro, vamos, eso no hay duda. Desgraciadamente hay un alto, ¿no?, nivel de personas que tienen, y cada vez se ha visto que más, que tienen esta patología, pero hoy en día la supervivencia está aumentando y gracias a esos avances, ¿no?, que estamos diciendo, y sobre todo al diagnóstico precoz. Pues Miguel, Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y nos vamos, como siempre, con nuestro reportaje semanal con las clínicas de implante. El aparato digestivo es el conjunto de órganos que se encargan de realizar el proceso de digestión, transformar los alimentos en sustancias más pequeñas para que éstas puedan ser utilizadas y con ello nutrir a las diferentes células del organismo humano. Uno de los principales órganos del aparato digestivo es la boca, encargada de realizar la masticación, primera fase de la digestión. Junto con la masticación de los dientes se promueve la descomposición de los alimentos en trozos o sustancias más pequeñas. El proceso de la digestión, como sabemos, comienza desde que el alimento entra en contacto con la boca, es decir, desde que el alimento entra en contacto con nuestros dientes. Entonces, el poder hacer una buena trituración del alimento y el poder hacer de ese alimento sustancias más pequeñitas para que se mezclen bien con la saliva y así formar el bolo alimenticio y que todo ello llegue a nuestro aparato digestivo y transcurra y asimilar el alimento,
es muy importante para conseguir una serie de beneficios para nuestra salud. Es por ello que la boca es, digamos, uno de los órganos principales en cuanto a la digestión. Si no tuviésemos dientes por ello, no podríamos hacer una buena digestión y el tipo de alimentación que tendríamos que hacer sería una alimentación líquida. Con lo cual, al final, esos beneficios que obtenemos de asimilar el alimento no los tendríamos. Los dientes son los encargados de participar en el proceso de masticación. Cada tipo de diente de la cavidad oral tiene unas características anatómicas específicas y realiza una función determinada. Se clasifican en 4 grupos. Los dientes son unos órganos muy chiquititos, muy duros, están formados por tejidos muy duros, porque la masticación es potente, es decir, los movimientos masticatorios son importantes, son fuertes, entonces producirían un desgaste de los mismos, que por eso se necesita que sean hechos con unos tejidos muy duros para evitar ese desgaste con el paso de los años. Son unos órganos que se encargan de, digamos, triturar, masticar, cortar el alimento, y lo que van a favorecer es hacerlo, como he dicho anteriormente, sustancias más pequeñitas para luego poder nosotros nutrirnos de ellas. Están localizados en diferentes sitios de la boca, estratégicos, y tienen diferentes formas porque cada uno desempeña una función distinta. Los incisivos son los dientes que tenemos en la parte más delantera. Solemos tener 4 arriba y 4 abajo. Son los que primero entran en contacto con el alimento, entonces son los que se encargan de cortar el alimento. Los caninos son los dientes que continúan, ¿no? Que están a continuación de los incisivos, los que son un poquito más picudos. Entonces estos dientes se van a encargar de desgarrar el alimento. Y luego ya para finalizar con los premolares y con los molares, que son la parte de los dientes que van a triturar y terminar esa función masticatoria del alimento. Desde Clínicas Implante aconsejan a los pacientes sustituir los dientes perdidos o en mal estado para evitar futuros problemas en la salud. Si nos faltan dientes, cada vez masticamos peor. Si no invertimos el tiempo necesario en esa masticación, no es una masticación correcta, al final no podemos triturar el alimento y al final lo que ocurre es que tenemos una serie de problemas a nivel general, sobre todo a nivel de nuestro tracto digestivo, es decir, alimentaciones más pesadas, digestiones pesadas, aumento del número de gases, sensación de hinchazón, incomodidad, hipoglucemia porque no estamos asimilando los nutrientes, con lo cual el estómago no recibe o el cerebro no recibe la señal de que nosotros estamos alimentándonos correctamente, con lo cual parece como que hemos comido menos al ir más rápido, esa poca sensación que siempre nos dicen de no llenarnos al comer mucho más rápido, y además pues también ansiedad, nerviosismo, incomodidad, hipertensión arterial. Masticar bien, por el contrario, lo primero, adelgazar, que hoy en día es fundamental. ¿Por qué? Porque comemos más lento, entonces al final la sensación de saciedad pues es mayor, con lo cual al final estamos comiendo menos cantidad de comida que cuando comemos más rápido. Luego, fundamental, pues asimilar todo tipo de nutrientes y demás, las digestiones van a ser digestiones más ligeras, no vamos a tener esa sensación de ansiedad ni demás o de mal humor por encontrarnos mal. Y luego otra cosa importante a nivel general que parece que le podemos dar menos importancia es mejora de nuestro sistema endocrino y de nuestro sistema inmune, porque estamos protegiendo a nuestro organismo al alimentarnos correctamente, además de, pues bueno, ya que hablamos tanto de estética siempre, pues fortalecer nuestros dientes, fortalecer los músculos de la cara y mejorar nuestro aspecto. No masticar correctamente conlleva a tener una serie de problemas a nivel fisiológico. Por ello, este equipo de odontólogos y cirujanos maxilofaciales intentan dar una respuesta al paciente, incluso en casos severos de pérdida ósea. Vamos a ver un reportaje porque desconectar de la realidad es el objetivo que intentan conseguir cada día los 2 profesores que dan clases en el aula hospitalaria del Hospital Universitario de Burgos. Cada mañana acuden a las habitaciones de los niños ingresados para que les puedan acompañar al denominado colegio de pijamas. Susana y Jesús son los profesores del colegio de pijamas. Cada mañana hablan con el personal sanitario para conocer la situación de los niños que están ingresados. Lo que hacemos es motivar mucho en la habitación para que quieran venir al aula, porque nuestro objetivo es que vengan, porque sabemos que una vez que vienen
se olvidan un poco del contexto sanitario. Ya que entrar a esta aula es desconectar de la realidad, este es el objetivo que se quiere conseguir en los pequeños, además de seguir con el proceso educativo. El colegio cumple una función muy importante, que es la de socializar a los niños, por eso se forma un grupo para trabajar en un primer momento en grupo y luego ya individualmente. Y también la función de exteriorizar a nivel emocional todo lo que la hospitalización, la enfermedad y el miedo conlleva. Todo con los oncológicos, cuando ves que a pesar de lo que pasan, tienen ganas de estudiar, hacen sus exámenes, hacen sus trabajos, se molestan en sacar su curso escolar y cuando se incorporan perfectamente, como que no les ha pasado nada a nivel educativo, porque van con el mismo nivel. Un espacio donde hacen amigos y pierden el miedo a estar hospitalizados. La gran maravilla de un niño es que se adapta tan fácilmente al contexto que hasta ellos mismos se olvidan de que están enfermos, con lo cual te lo hacen muy fácil, porque a ti también te hacen a veces olvidar, entre comillas, la enfermedad que tienen. Hay muchos niños que vienen al hospital de día, a una cirugía de día, ingresan por la mañana, les operan y luego a media tarde o antes se van. Para estos niños que están muy poco tiempo, el colegio también está para ellos. Un margen también de tiempo donde los padres pueden salir a despejarse. Las familias están todo el día en el hospital con los niños, en la habitación. Entonces, te puedes ir turnando, ¿no? Que lo normal es que hagan. Pero claro, cuando están mucho tiempo, de continuo es uno de los papás el que toma el papel de estar aquí viviendo con el hijo, claro, porque viven con ellos en la misma habitación. Entonces, este es el momento en el que, como yo digo, pues se van a su casa, se duchan, se dan un paseo, se toman incluso hablan. Niño esté presente. Hay días en la que la clase está llena y otros no tanto. Son los propios profesores los que también imparten las diferentes asignaturas desde la habitación cuando el niño no puede acudir a este aula. Además, la planta cuenta también con una sala de juegos. Y otra noticia, el ictus es la primera causa de mortalidad en la mujer. Detectarlo a tiempo es importante para tener menos secuelas físicas. El pasado año, cerca de 500 pacientes fueron ingresados en la unidad de ictus del Hospital Universitario. Una interrupción brusca del flujo sanguíneo en una zona de nuestro cerebro puede provocar un ictus isquémico o una hemorragia cerebral. Cualquier persona puede padecerlo. Con la hipertensión, la diabetes, el tabaco, el aumento de colesterol, eso puede favorecer un ictus. Entonces, las personas que tienen esas patologías tienen más riesgo de tener un ictus. Y también las personas que tienen enfermedades del corazón. Algunos ictus son causados por una arritmia que se llama fibrilación auricular. Las personas que tienen esta fibrilación auricular también tienen riesgo de ictus. La pérdida de visión o del habla y la sensibilidad en una parte del cuerpo son algunos de los síntomas que produce el ictus. Detectarlo a tiempo es importante para mejorar el proceso de curación. La persona está bien y al minuto siguiente se encuentra así. Y esos síntomas son síntomas graves, sugieren un ictus y hay que pedir ayuda inmediatamente, hay que llamar al 112 para venir lo más rápido posible al hospital. Hay algunos tratamientos que podemos poner en estos pacientes que solo se pueden poner en unas horas, tienen lo que llamamos una ventana terapéutica estrecha, es decir, solo funcionan, solo valen en unas primeras horas, de manera que hay que hacer todo esto muy rápido para poder aplicar esos tratamientos y para poder ayudar a mejorar a estos pacientes. Actualmente el ictus es la primera causa de mortalidad en la mujer y la segunda en la población en general. Pues ahora sí, nos despedimos, ya saben, más salud la próxima semana aquí en La 8 Burgos. Gracias por acompañarnos, chao.